Bienvenidos nuevamente a este canal, un canal de deportes hecho con pasión, vinculado en este caso a los deportes olímpicos, deportes panamericanos, obviamente, dándole un poquito más de importancia a cada uno de ellos. Hoy quería hablar de algunas modificaciones que han tenido algunos deportes olímpicos de cara a París 2024. Algunas modificaciones son conocidas, otras menos conocidas y otras más importantes y algunas, por supuesto, menos importantes, ¿no? O sea, algunas varían, otras no tanto en la naturaleza del deporte, otras son más cuestiones de forma, pero vale la pena aclarar y mostrarlas para que no nos agarre desprevenido a la hora de ver alguna competencia. ¿Cómo surge esta sección, si podemos llamarlo de alguna manera? Bueno, en mi caso he dado clases a estudiantes de periodismo deportivo, en este caso en la Argentina, y particularmente la materia que solía dar era deportes olímpicos, justamente. Pero no todos los deportes olímpicos o cualquier deporte olímpico, sino que se excluían aquellos deportes que ya tenían su materia en sí misma, que lógicamente son los más populares, al menos en la Argentina. Caso del fútbol, del básquetbol, del vóley, del rugby, incluso el atletismo tiene su espacio, el hockey. Así que bueno, el desafío era tratar de explicar lo más breve posible, porque también es una lista muy grande de deportes, cómo debe cubrirlo, cómo debe prepararse un periodista para estar, en este caso, en una de las competencias. Entonces, claro, el desafío primero era tratar de ver, en algunos casos, por ejemplo, imágenes de deportes que normalmente se suelen ver justamente cada 4 años en Juegos Olímpicos o con suerte quizás en un juego panamericano, juego sudamericano, juego europeo, ¿por qué no? Juego asiático, em, que lógicamente es menos popular acá por este lado. Pero luego, al otro año, quizás en realidad un desafío personal era no solo ver imágenes de la competencia, sino tratar de dilucidar y de conocer si quizás hubo algún cambio de reglamento, porque puede haber cambios de reglamento que cambian la naturaleza del deporte, sin ir más lejos puede ser de una distancia, ¿no? Un deporte que tiene una distancia determinada y esa distancia sea eliminada, sea reducida, bueno, en algunos cambios suelen ser bien importantes. Entonces, bueno, un poco la idea era esa. Veremos qué tan extenso es este video, porque todos los deportes terminan teniendo pequeños cambios o grandes cambios. Pero bueno, la idea es repasar alguno de ellos en esta primera entrega. Lógicamente, cualquier corrección, bienvenida en comentarios, cualquier sugerencia de algún deporte, seguramente estarán faltando porque son muchísimos y los estaremos visitando o conociendo o repasando más adelante. ¿Con cuál vamos a arrancar? Bueno, con el más complejo quizás, incluso uno de los más populares del olimpismo. No lo digo yo, sino lo dice el Comité Olímpico Internacional, que tiene unas pautas para determinar cuáles son los deportes olímpicos más populares, más importantes según su mirada. Un video que también podemos llegar a hacer en algún momento en donde se explican, ¿no?, estos criterios y cuánto influyen, ¿no? Por qué medidas qué medidas se toman, con qué vara se nombra en el pasado y cuánto infiere en el futuro, ¿no?, de estos deportes. Pero bueno, obviamente uno de los más importantes es el atletismo y además es de los más complejos porque tiene muchísimas, pero muchísimas disciplinas. ¿Qué es lo que cambia particularmente para París 2024 y lo que vamos a marcar? Bueno, como primera medida y más importante quizás, y dos, una lleva a la otra en importancia, tiene que ver con la paridad de género, con la igualdad de género. Esta vez, por primera vez en la historia, hizo una tendencia que en Buenos Aires 2018 se logró, fue el primer juego olímpico de la juventud, pero juego olímpico al fin, con igualdad de género, y ese es el camino que se está buscando en el olimpismo
desde Río 2016 para acá, y algunos deportes ya lo van a estar logrando, y algunos de ellos termina siendo determinante en el repaso que vamos a hacer. Pero el atletismo puntualmente, ¿por qué reduce la cantidad de atletas, en este caso hombres? Porque no está más la 50 kilómetros marcha. La prueba 50 kilómetros marcha era solo exclusivamente para hombres y no estará en París 2024. Una prueba extensa que suele durar unas 3 horas y era muy extenuante, incluso, de hecho, es polémico, pero para las mujeres no estaba esta prueba quizás por ser extenuante. Recordemos que el maratón, por ejemplo, estaba prohibido para las mujeres en sus comienzos porque se consideraba que era peligroso para las mujeres y no tanto para los hombres. Bueno, es una polémica que se dejó de lado y ahora ya todos sabemos que es mixta la prueba, ¿no? Bueno, 50 kilómetros marcha fue eliminada, pero no fue eliminada y quedó así la situación del calendario olímpico, sino que se agregó la prueba mixta de la marcha. ¿Cuál es la prueba mixta de marcha? Bueno, son dos atletas, dos deportistas, uno del mismo país, de estos dos deportistas, que hacen la posta de la marcha. Van a estar haciendo 10 kilómetros cada uno, con excepción obviamente de la llegada, porque serán 42 kilómetros con 195 metros. No es casualidad, obviamente ustedes ya saben que esa es justamente la extensión del maratón, prueba emblemática justamente. En este caso entonces la marcha termina teniendo esta nueva disciplina reemplazando a los 50 kilómetros marcha. Y esto hace que se reduzca bastante, casi 100 marchistas y a la postre casi 100 atletas del cronograma olímpico, que en algunos casos termina beneficiando a otros deportes. Lógicamente hay deportes nuevos, cada vez deportes más nuevos y deportes que se van creciendo en cuanto a, a su importancia a nivel olímpico. Pasamos a otro de los deportes. En este caso, no es que queramos seguir estrictamente el orden alfabético, pero sí el bádminton, como uno no es justamente uno de los más importantes a nivel de América, pero sí en el mundo es muy importante, con muchas potencias asiáticas, también en Europa es muy popular y de hecho es el deporte con raqueta más veloz del mundo, el más veloz que se conoce, con lanzamientos que pueden superar los 490 kilómetros. Ha habido algunos casos así y realmente se suele superar normalmente los golpes 400 kilómetros por hora, lo cual es un montón. Bueno, ¿qué es lo que cambió para esta edición? Bueno, por un lado, y esto también vale aclararlo, no es un asterisco que podría estar en el comienzo del video. En general, estas reglas se imponen en el comienzo del ciclo olímpico. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que el ciclo olímpico justamente no se vea interrumpido por una regla, por algunos cambios que pueden ser importantes en muchos casos. Cuando no es tan relevante, obviamente que no termina infiriendo, puede tener una situación inmediata. Pero claro, que no afecten el ciclo olímpico. O sea, que no haya una clasificación olímpica vía Juegos Panamericanos o vía Preolímpico y que tenga un determinado reglamento y que se cambie drásticamente para el Juego Olímpico. Eso no va a pasar. Y además el deportista mismo tiene que tener su tiempo para prepararse para luego buscar la clasificación olímpica, buscar estar en un juego panamericano en alto nivel, por lo cual la regla tiene que ser lo más alejada posible al próximo juego olímpico. Por eso, si bien las reglas se suelen estudiar constantemente, se terminan aplicando después justamente de los Juegos Olímpicos. Que en este caso, como Tokio 2020 se hizo en 2021, la gran mayoría de estos reglamentos se terminaron aplicando a partir del 2022. No se van a aplicar ni en 2024 antes de París, ni en 2023, en donde todos los deportistas están atentos a que su preparación y su naturaleza no se vea modificada. Bueno, hablando del bádminton, uno de los cambios tiene que ver con que el servicio tiene que ser normalmente por debajo de la cintura.
el lanzamiento del servicio, es decir, no hay un saque de arriba como en otros deportes, sino que el saque tiene que ser de abajo para que no haya muchísima ventaja, ¿no? Para el que saque. Bueno, antes se determinaba que sea de la cintura para abajo y ahora hay un elemento, un artefacto que tiene un segundo árbitro a la altura del piso que marca justamente la distancia o sí, la altura en la que se debe pegar o impactar y esta es de 1,15 m. Así que obviamente los más altos tendrán que agacharse un poco más o no se verán tan beneficiados como antes, mientras que los más petizos, de alguna manera, pueden seguir impactando sin problemas y sin ser perjudicados por esta regla que era bastante ambigua, ¿no? Porque en el caso de la cintura eh, varía para todos, ¿no? O de la cadera, mejor dicho. Otro cambio que se implementó, este sí es bien actual, tiene que ver con el servicio también, pero con un efecto que se plantaba. Bueno, este es el volante del bádminton, acá lo ven. Este es el volante del bádminton, como ven, es bastante flojito, tiene sus plumas, es muy livianito. Esta es la pluma, justamente, y este es el corcho. Bueno, el servicio tiene que ser lo más plano posible, o sea, pegarle, como decimos, de abajo para arriba, lo más plano posible. Bueno, ¿qué se empezó a hacer este año? Algunos daneses habían empezado a impactar con un leve efecto que terminó impactando justamente en los resultados muy notoriamente, haciendo un servicio muy difícil de restar o de devolver y que luego se fue eh, imitando en el resto de los deportistas hasta que terminó siendo muy complicado de devolver y se hacían partidos muy cortados con un beneficio muy grande con el servicio. ¿Qué es lo que hacían? Bueno, el efecto lo hacían, a ver si se puede ver acá, con la uña. ¿Se ve? Entonces, en el momento que lanzaban con la uña el volante, aunque sea bien cortito, pues estamos hablando de abajo de la cintura, para impactar con la otra mano, justamente donde está la raqueta, generaba un efecto tal que sea muy difícil de leer y muy difícil de devolver. Bueno, eso directamente se terminó prohibiendo, esto sí, en pleno ciclo olímpico, y se verá, se charlará la posibilidad de reponerlo o no para después de París 2024. Así que es una excepción a la regla justamente esto de imponer una restricción dentro del reglamento. Igualmente ya estaban trabajando, muchos deportistas ya estaban practicándolo y estaban practicando justamente cómo restar, cómo recibirlo, así que fue bien importante el cambio en un deporte, como decimos, que es de los más populares en Asia sin ningún lugar a dudas. Bueno, dejamos el volante y pasamos al balonmano o al handball. El balonmano o el handball tengo muchísimos cambios de regla luego de Tokio 2020 más uno, pero me quiero quedar con dos que fueron bien importantes. Uno tiene que ver con el juego pasivo, en donde los árbitros, como ustedes saben, los árbitros tienen la potestad de determinar, a diferencia del básquetbol, por ejemplo, que tienen 24 segundos de posesión del balón el equipo que ataca. En el caso del balonmano es un poco más ambiguo, ¿no? Y es el árbitro, el referí, quien decide hasta qué momento se está dejando de atacar. Bueno, lo que no es ambiguo es que el árbitro pone la mano así, levanta la mano, lo deja como si fuera una L en línea recta, y a partir de ahí, hasta Tokio 2020 más uno, el equipo que atacaba tenía hasta 6 pases para dar antes de lanzar, lo cual tenía un margen, obviamente, está atento a esta situación, y el árbitro enseguida levanta la mano y ahí tenían 6 o hasta 7 pases para lanzar. Bueno, esto cambió y ahora son solamente 4 los pases que se pueden dar, así que se busca, como en muchas reglas, y ya lo vamos a hablar, el por qué estos cambios de regla, que mucho tienen que ver eh, con el deporte en sí, pero también hay algo de sugerencia a nivel olímpico, a nivel COI, que busca que los deportes sean más atractivos. Bueno, este es un ejemplo. Hay algo ambiguo que obviamente un árbitro podrá explicar mejor y decir, no, la verdad que hay una situación en donde obviamente uno se da cuenta que si está ganando
es más propenso a hacer tiempo que el que está perdiendo. Pero bueno, a partir de que levanta la mano el árbitro, ahora hay 4 pases y eso es bien importante. Otro cambio bien importante en el handball, o en el handball, porque es un deporte alemán, o el balonmano para nosotros que hablamos en castellano, tiene que ver con el saque del medio. O sea, una vez que se hace el gol, o bueno, una vez que para iniciar el primer tiempo o el segundo tiempo, la segunda mitad, hay un cambio bien importante porque antes había una línea en el centro y el jugador que reponía el balón tenía que tener un pie en el centro, un pie en la línea del centro. Bueno, hoy por hoy ya esa línea no hace falta que esté justamente en el centro, sino que el centro tiene 4 metros de diámetro y no necesariamente hay que sacar o servir desde la línea. Esto hace muy dinámico el partido y cada vez se ven partidos de balonmano y de handball más dinámicos, con muchos goles y en donde puede haber un contragolpe con un mal ataque e incluso podemos ver contraataques a partir de un gol si es que no se está atento. Así que es súper dinámico, obviamente, se está trabajando y se nota que se está haciendo, deporte súper dinámico, e incluso en el saque, si bien el árbitro tiene que dar la orden para que el equipo que ha recibido la anotación termine, eh, termine sacando del medio, pero digo, esos 4 metros tiene una libertad enorme el que empieza a atacar para jugar. Son 4 metros de diferencia en donde puede estar en cualquier lado del círculo y aprovechar el ataque. Pasamos a otro deporte, si les parece bien. Vamos a hablar del canotaje. El canotaje es otro de los deportes que suele cambiar constantemente. Hay otros deportes, en general lo suele comparar con el remo, principalmente porque en general se hace en la misma pista de remo y canotaje, se hacen el 99% de los deportes de Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos, se hacen en la misma pista. Estamos hablando exclusivamente del canotaje sprint o el canotaje de velocidad o el canotaje de aguas tranquilas, que es obviamente el que se gana por tiempo, eh, parecido, como decimos, al remo. Bueno, mientras el remo sigue siendo de 2000 metros cada una de sus especialidades, en el caso del canotaje, no. Y cada vez se fueron reduciendo, redujeron justamente las distancias. Bueno, paradójicamente, el K1 200, tanto de hombres como de mujeres, se eliminó de la prueba. Es una de las pruebas que sí se sabía ya en Tokio que se iba a eliminar para París 2024 y que se iba a implementar lógicamente después de Tokio, por lo cual ni bien terminó Tokio, adiós entrenamiento al K1 200 y hola al entrenamiento al K1 500 en este caso. Y otros cambios que se han hecho fueron el K2000 masculino, y esto me lo voy a machetear, está anotado, el K2000 masculino pasa a ser K2500, siempre hablando de el sprint, y el C2000 masculino pasa a ser C2500. Así que en los dos casos se iguala al caso femenino. Las únicas diferencias que había en cuanto a distancias entre hombres y mujeres finalmente se terminaron emparejando. Y esto incluso ha no beneficiado a las mujeres, pero sí terminó perjudicando un poco también a las plazas a los hombres en cuanto a la clasificación. Así que todas las pruebas, tanto de hombres como mujeres, tendrán la misma cantidad de clasificados y deportistas, así que hay igualdad de género también en el canotaje por primera vez en París 2024. Pasamos a otro deporte bien conocido por acá, hablamos del vóley, un deporte que está dando bastantes éxitos en la Argentina, que en Chile está creciendo un montón y Brasil por siempre ha sido potencia y Venezuela también ha tenido sus buenos momentos, Perú en el lado femenino sin ningún lugar a dudas. En el vóley hubo decenas de cambios, diría, más de 10 cambios de Tokio para acá, pero nos vamos a quedar con algunos, porque si bien hubo cambios de forma, obviamente el challenge ya estaba, esa especie de bar o de búsqueda de puntos para un equipo que no está de acuerdo con el fallo, poder tener su posibilidad de manifestarnos, de no estar de acuerdo, obviamente se ve por televisión, pero bueno, hay algunas cuestiones en donde ahora el referee suplente también tiene mayor incidencia que antes, que solo era eso, era
el árbitro suplente. Bueno, hay otros cambios. Por ejemplo, el líbero ahora puede ser capitán. Es una anécdota. Antes no podía porque se decía que no, que el líbero estaba a la mitad del partido, ¿no? Prácticamente porque solamente está de la zona de zaguero y cuando le tocara estar en la zona de ataque es reemplazado y decían que no podía ser capitán un líbero. La verdad que era algo que, bueno, a la larga termina pasando con todos los jugadores que pueden estar más o menos tiempo en la cancha, por lo cual el líbero también puede ser capitán ahora. Otro cambio tiene que ver con los tiempos muertos. Definitivamente se eliminó el tiempo muerto cuando se llega a 8 y cuando se llega a 16 en cada set, algo que en su momento fue un pedido de la televisión, ¿no? De que haya específicamente una pausa, una posibilidad de ir a un corte publicitario. Bueno, esto se eliminó totalmente y se mantienen, por supuesto, 2 tiempos muertos por set por equipo, que son de apenas 30 segundos. Otro de los cambios es que se puede cambiar al expulsado. Saben que cada equipo tiene 6 cambios para realizar en un partido y que anteriormente, si justo uno de los jugadores era expulsado, no podía ser cambiado porque ya se había cumplido la cantidad de sustituciones posibles. Bueno, esto ya no es así, no va a haber un partido que se termine, sería algo raro, igual que eso pasara, pero ya no va a pasar eso. Hay una posibilidad de un séptimo cambio excepcional, solamente reemplazando al expulsado para que justamente se pueda seguir jugando 6 contra 6. Y otro cambio bien importante, este sí es de los más importantes porque se puede ver, es más sensible en cuanto al juego, es que anteriormente si el bloqueo tocaba la pelota simultáneamente al ataque, era sancionado el bloqueo, era considerado una falta y era punto para el equipo que estaba por atacar, no con el tercer golpe normalmente, puede ser con el segundo, pero normalmente suele ser con el tercero. Ahora no, ahora el bloqueo obviamente es sancionado si toca la pelota antes que el atacante, pero si es simultáneo la situación, el punto sigue y es válido. Así que ahí también hay una especie de, bueno, qué es simultáneo, qué no. Bueno, es algo para ver justamente en la pantalla. Así que bienvenido este cambio, pero en definitiva termina beneficiando, ¿no? Justamente a los bloqueadores. Bueno, ha sido todo por ahora. Estamos, bueno, analizando, son un montón de deportes que se están analizando y que se están viendo. Son muchísimos los cambios, pero bueno, la idea es esa, un poco que ustedes puedan ver y estudiar un poquito más con detenimiento cuando ven un partido, decir, ah, mira, hubo este cambio, hubo este otro cambio en el vóley, tiene que ver con, se puede recuperar un balón, en general se hace de abajo, encima de la mesa de control. Es también una curiosidad, pero beneficia justamente al equipo que está en plena defensa. Antes no se podía hacer, o sea, no se podía superar la línea de la mesa de control por encima. Bueno, ahora se permite, así que bueno, son algunas cuestiones que uno se va acordando y que hacen la naturaleza del juego que sea muy, muy vistoso, muy dinámico y bueno, de a poco, ¿no? Hay mucha prueba y mucho error también acá, en todos los deportes, pero siempre se está buscando dinamismo. Los deportistas hoy están cada vez más preparados físicamente y de eso se trata la cuestión. Así que bueno, ya saben, se tienen que suscribir si quieren ver algún otro video de esta naturaleza, porque el espíritu va a ser este. Ya lo vieron en el primer video y lo van a seguir viendo, porque esa es un poco la idea. Pueden comentar, decir si hay alguna corrección o algún detalle que se haya pasado, obviamente bienvenido. Y si quieren sugerir algún otro tema o incluso algún deporte de estos cambios, porque hubo muchísimos cambios, bienvenidos también.